Esto es lo último que haré en mi vida. Es necesario documentar para prevenir a la humanidad aun cuando exista tiempo para hacerlo. Sonic el erizo, no es cualquier videojuego, Sega no es una compañía de videojuegos cualquiera, aunque tal vez lo sean, lo serán para ustedes, pues para mí no. Ya que mi vida se acerca a su fin por culpa de Sega, por culpa de Sonic, por mi culpa, estuve donde no debía, vi lo que no debí ver. Yo, soy un joven de 26 años, vivo solo en un apartamento, podríamos decir que vivo bien, no me falta nada, mi única familia es mi madre, ya que mi padre murió en un trágico accidente, mi madre dice que chocó con un camión pero yo no lo recuerdo bien. Tengo todo lo que necesito, incluyendo mis maravillosos videojuegos. Un día cualquiera, fui a una tienda de videojuegos, en busca de algún juego divertido para mi Xbox 360, y ahí lo vi. Ese juego, era Sonic Generations. Al ver ese juego recordé lo mucho que me gustaba el juego de Sonic cuando era niño, juego que mi madre destruyó y botó a la basura, lloré mucho esa vez, ella dijo que lo hizo porque esas cosas eran un vicio estúpido, pero ahora soy un adulto, yo tomo decisiones en mi vida, así que tomé la caja y compré el videojuego, llegando a mi casa me dispuse a jugar, ese juego me trajo muchos recuerdos, en especial por Green Hill, que me recordó cuando tenía el Sonic 1, y que nunca llegué a pasar de la Labyrinth Zone. Después de Green Hill seguía un nivel llamado Chemical Plant, ese nivel se me hizo un tanto familiar, todo el nivel, la música, la temática, todo, entonces me decidí a investigar y descubrí que Sonic Generations contenía niveles de varios juegos de Sonic, y que Chemical Plant pertenecía a Sonic 2. Sonic 2, juego que nunca tuve ya que mi madre me prohibió tener videojuegos, el único videojuego que tuve fue Sonic 1. Sin pensarlo dos veces me dispuse a descargar un emulador de Sega Genesis y la ROM de Sonic 2, empecé a jugar, y todo, se me hizo bastante familiar a excepción de los últimos niveles, a partir de oír Ocean, no reconocí ningún nivel, y sentía una extraña sensación de vacío, algo que me decía que en ese juego faltaba algo, faltaban niveles, a pesar de que tenía muchos, sentía que faltaban, pensé que el ROM tenía algún error así que descargué el ROM de otra página y era la misma historia, exactamente igual, para estar seguro que eran todos los niveles, el siguiente día fui a un mercado de objetos usados, me puse muy feliz cuando vi una tienda donde tenían un Sega Genesis con cartuchos incluidos, entre ellos el Sonic 2, así que lo compré llegando a mi casa lo conecté y empecé a jugar con el cartucho de Sonic 2, jugué hasta completarlo pero lo mismo, con y sin esmeraldas del caos, pasaba lo mismo que en el ROM, me fui al menú de opciones para ver si, no sé, existía alguna opción relacionada con esos niveles que me provocaban una sensación de vacío. Empecé a escuchar el sound test para ver si estaba la música de los niveles faltantes y, ahí fue cuando escuché, el sonido número 10, la música, de Hidden Palace Zone. Después de eso con ayuda de internet estuve preguntando en foros y en lugares así, por qué habían quitado Hidden Palace Zone, y les conté mi historia, vi comentarios que decían, lo eliminaron por falta de tiempo junto con otras zonas. Es jugable mediante trucos pero no ganarás nada, es una zona vacía. En fin, de todos esos comentarios me resigné a nunca jugar en Hidden Palace Zone, hasta que vi un comentario, que me hizo pensar bastante, el comentario decía. Según veo en tu historia, es la primera vez que jugabas Sonic 2, si según tú nunca lo habías jugado antes, ¿cómo supiste que la música que aparece en el soundtest pertenece a una zona llamada Hidden Palace Zone? Pienso yo que solo tratas de trolear a la gente, de una forma bastante extraña ya que no le encuentro sentido. Me di cuenta que lo que dicho usuario dijo es cierto, ¿cómo es que yo pude asociar esa música a un nivel llamado Hidden Palace si no sabía nada? Mejor me decidí a cerrar el tema y a investigar sobre esos niveles perdidos en varias páginas, hasta que terminé en Sonic Retro, una página que contenía bastante información sobre el beta, al igual que ROMs para descargar. Ha pasado mucho tiempo de eso, he hecho una investigación muy extensa, y me doy cuenta que yo había jugado antes esos niveles, Wood Zone, Dust Hill, y Hidden Palace, pero la zona más misteriosa, Genocide City Zone, nunca recuerdo haberla jugado, la única idea que se me ocurrió para recabar información sobre el tema fue ir con mi madre, cuando llegué, mi madre me abrazó con felicidad y nos sentamos a hablar, entre tanta plática decidí cambiar la conversación, y le dije. Madre, dices tú que destruiste mi Sega Genesis y mi único videojuego Sonic 1 porque, ¿me creaban vicio? Mi madre respondió algo nerviosa que sí, en eso le dije.
Madre, por favor, es muy importante que me digas qué ocurrió. A mi mente llegan recuerdos de un videojuego que nunca tuve, Sonic 2, recientemente lo conseguí, pero cuando lo juego, siento una sensación de vacío, siento como que... Faltan niveles. dijo mi madre. Sí, ¿cómo lo sabes? Mi madre dio un suspiro y luego fue a su cuarto, la acompañé, le ayudé a sacar su viejo baúl, que siempre tenía cerrado con llave, lo abrió, y sacó una carta, me la dio y se sentó en la cama y me dijo, Léela, sabía que esto pasaría algún día, ya no hay forma de evitarlo. ¿evitar qué? Dije, mi madre solo señaló esa carta que sacó y no respondió nada, tomé la carta, la abrí, dentro había un folleto que decía, felicidades, has sido elegido para realizar la prueba de nuestra futura entrega de la saga de Sonic, Sonic el Erizo 2, gracias a tu destreza en los videojuegos de esta saga se te ha otorgado esta gran oportunidad, no te lo pierdas, atentamente, Sega Technical Institute. Le pregunté a mi madre qué era eso y ella me dijo que era Una invitación a participar en la prueba del futuro juego de la saga de Sonic, Sonic 2, ya que te ganaste esta oportunidad por quedar primer lugar en el concurso de mejor puntuación jugando Sonic que se realizó en la sala de juegos cercana aquí. Resulta que el dueño tenía conocidos en Sega Technical Institute y necesitaban de gente que probara su videojuego antes de salir a la venta para realizar estudios y realizar cambios si eran necesarios. Entonces fuimos, tú, yo, tu padre y el dueño de la sala de juegos a la prueba. Lo que pasa es que, durante la prueba, ocurrió el accidente. Al menos ellos dicen eso, un niño asiático murió por ataques epilépticos al jugar dicho videojuego. Ese chico había llegado hasta cierto nivel, un nivel llamado Genocide City Zone. No puedo contarte más, deberías ir con el dueño de la sala de juegos a que te cuente más sobre lo ocurrido. Después de eso mi madre se puso a llorar y después de consolarla fui a la sala de juegos, cuando entré, apareció un hombre viejo, que apenas se podía mover, cuando me vio, echó una sonrisa y me dijo, ¿Cuánto has crecido? Hace bastante tiempo que no te veo por aquí, pero sé que eres tú, el niño que ganó la competencia en mi negocio hace mucho tiempo. Le dije, sí, lo siento pero no estoy aquí de visita, sino para hablar del experimento al que fui, tengo entendido que usted nos acompañó, por favor, necesito saber qué pasó. El hombre dijo, Con gusto te contaré todo. Yo tenía un conocido que trabajaba en Sega, me dijo que necesitaba gente joven para probar un videojuego, la continuación de Sonic el Erizo. Le dije que lo decidiría realizando un concurso que ganaste, a pesar de tu corta edad juntaste un alto puntaje, así que fuimos, no puedo decirte exactamente dónde es porque nos vimos en cierto punto de la ciudad, de ahí nos taparon la cara y nos llevaron a un almacén, donde había gente de todas partes del mundo, algunos llevaban traductores, entonces apareció él, un tipo extraño, que parecía no haberse bañado en mucho tiempo, nos dijo, Buenos días, bienvenidos sean ustedes, ya deben saber para qué están aquí, así que los llevaremos a televisores separados para que disfruten del juego. Después de eso, a cada uno lo sentaron frente a un televisor. Al jugar, todos incluyéndote, consiguieron las esmeraldas del caos, excepto un chico, al parecer provenía de Japón o de algún lugar de Asia. Recuerdo perfectamente el orden de los niveles: Emerald Hill, Wodzone, Chemical Plant, Aquatic Ruin, Casino Night, Dust Hill, Hilltop, Mystical Cave. Después de aquí, si tenías todas las esmeraldas del caos, aparecía una escena donde Sonic, utilizando las esmeraldas, abría una puerta que iba hacia abajo. Sonic entraba en la puerta y terminabas en Hayden Palace. Si no tenías las esmeraldas, Sonic solo seguía caminando y terminabas en Oil Ocean. Suponiendo que tenías las esmeraldas, al final de Hayden Palace, aparecía Robotnik tratando de robar la esmeralda maestra, y Sonic se hizo amarillo, parecido a la forma Super Saiyajin del anime Dragon Ball, creo que se llama Super Sonic. En fin, Sonic se convirtió en Super Sonic y destruyó una pinza gigante con la que Robotnik trataba de tomar la esmeralda, y solo aparecía, Sonic ha completado el acto 2, después de eso ibas a Oil Ocean, luego a Metrópolis, que por cierto solo tenía 2 actos en lugar de 3. Luego de eso salía una escena donde Sonic salía de Metrópolis y Tails aparecía en un avión, donde Sonic se subía y volaban por los cielos. Así terminas en Sky Chase, luego vas a Win Fortress y al final de Attack.
Después de vencer al último jefe, aparecía Super Sonic cayendo del espacio y luego aparece Tails volando en su avión, seguido de eso aparecen los créditos. Ese podríamos decir es el buen final, pero si no conseguías todas las esmeraldas, como ya dije, ibas a Oil Ocean, luego a Metrópolis. Al finalizar el acto 2, aparece la misma escena donde aparece Tails en un avión, en el cual Sonic sube, pero cuando apenas se estaban elevando, aparece Robotnik con una máquina que dispara un rayo al avión y eso hace que caigan. Se puso la pantalla en negro y empieza un nivel. Genocide City Zone, no especificaba el acto, supongo que solo tenía uno. Aparece Sonic, y detrás de él está el avión en llamas con el cadáver de Tails dentro quemándose. Estaban en algo así como un bosque en llamas. Después de caminar un poco, entras en algo así como una fábrica, muy parecido a Metrópolis pero en vez de verde era como morado o púrpura. En el fondo se apreciaban máquinas que transformaban a los animales en Badniks. La música estaba muy baja pero era horrible, como una combinación de varias canciones del juego reproducidas en reversa. Después de eso Sonic llega a un punto donde Robotnik aparece riéndose, luego presiona un botón, como lo hace al final del acto 2 en Scrap Brain, y eso provoca que un rayo caiga sobre Sonic. Esto provoca muchos destellos, tan fuertes que los que quedábamos, tuvimos que taparnos los ojos, pero ese chico asiático no lo hizo. Cuando terminaron los destellos en la televisión apareció un mensaje que decía Game Over, y en el suelo estaba el chico asiático, muerto, con espuma en la boca. No quedaba mucha gente, solo nosotros. También un chico australiano que estaba en Load Zone ya que según lo que vi exploraba a detalle cada nivel. Una chica que estaba en Dust Hill perdiendo varias vidas con el jefe, y tú, que acababas de entrar en Hayden Palace. Después de la muerte del chico tus padres fueron corriendo por ti, te tomaron en los brazos y cuando íbamos a salir de ahí, el tipo extraño tenía un arma, te apuntó a ti, pero tu padre lo derribó, y cuando lo hizo se disparó el arma sobre tu padre. Nosotros corrimos todo lo que pudimos y logramos escapar. Tu padre murió salvándote la vida. Según tengo entendido, las personas que quedaron a excepción de nosotros fueron asesinados brutalmente. Debes escapar, busca a tu madre y sal de aquí pronto. En ese momento todo se hizo claro en mi mente, recordé todo, y empecé a llorar. Salí corriendo de ahí a ver a mi madre pero, un auto negro me arrolló y quedé inconsciente. Desperté aquí, en un extraño lugar amarrado en una silla, sentía mucho dolor en mis brazos y piernas, se encendió la luz, enfrente de mí estaba ese tipo, el tipo extraño que asesinó a mi padre. En una esquina de la habitación estaban los cadáveres de mi madre y el anciano de la tienda de juegos. Comencé a llorar y entonces el tipo me golpeó y me dijo: no te angusties, pronto estarás con ellos. No sabemos cómo pudiste escapar por tanto tiempo pero ya no más, nadie debe saberlo, nadie lo sabrá, nadie sabrá el secreto, nuestro secreto accidente. El tipo salió del cuarto y con suerte logré soltarme y salir corriendo. Entré en un extraño estudio y ahora me ven, escribiendo mi historia porque dudo mucho que pueda salir de aquí con vida. Jugadores, tienen suerte de que Genocide City haya sido eliminado. El tipo se dio cuenta que me escapé. Viene hacia aquí con una escopeta. Adiós. A todo. Piensa lo que quieras, Genocide City nunca ha sido eliminado, siempre ha existido y siempre existirá. Todos lo conocen, todos vivimos en una Genocide City llamada sociedad. Genocide City no mata, solo causa los mismos efectos que la sociedad hace. Pueden quitarla de un videojuego para negarse a sí mismos la realidad, pero Genocide City está ahí. Tú siempre viviste en una Genocide City, hasta hoy. Hoy, el día en que yo te atrapé.